Un motociclista soltó a su perro contra un anciano sin pensarlo 2 veces, sin saber que el hijo del hombre era un millonario con el poder de hacer justicia. Lo que sucedió después dejó a todos atónitos. Harold, un hombre de 70 años de complexión delgada y rasgos curtidos, caminaba con cuidado por una bulliciosa calle de la ciudad. La luz del atardecer se reflejaba en los escaparates de las tiendas, y el olor a café recién hecho y productos horneados flotaba en el aire. A Harold siempre le había gustado caminar, pero sus pasos se hicieron más lentos cuando notó que un grupo de motociclistas se reunía en la acera frente a él. Se reían a carcajadas y hacían gestos con los brazos, tatuados, mientras bromeaban entre ellos. A su alrededor había varios perros grandes y musculosos, cuyas gruesas cadenas resonaban cuando los animales se movían y gruñían. Harold se detuvo y se le aceleró el corazón. Los perros le habían aterrorizado desde la infancia, un miedo arraigado en sus movimientos impredecibles y sus dientes afilados. Consideró dar marcha atrás, pero se dio cuenta de que el otro lado de la calle estaba demasiado lleno como para transitar rápidamente. Decidió enfrentar su miedo y se acercó con cautela al grupo con la esperanza de que le permitieran pasar. Al detenerse a unos metros de distancia, Harold enderezó su postura y forzó una sonrisa educada. Su voz era suave pero firme mientras se dirigía al grupo. Les pidió que apartaran a los perros, explicando que tenía miedo y que necesitaba pasar. Uno de los motociclistas, Rick, que parecía ser el líder del grupo, miró a Harold con una mezcla de curiosidad y diversión. La cabeza rapada de Rick brillaba bajo el sol, y los tatuajes en su cuello se movieron mientras sonreía. Después de un momento, Rick asintió e hizo un gesto hacia los perros. Le aseguró a Harold que no había problema y pidió a sus compañeros que detuvieran a sus animales. Harold exhaló profundamente, aliviado por su aparente cooperación. Asintió con la cabeza en agradecimiento y comenzó a caminar, evitando cuidadosamente el contacto visual con los perros que gruñían. Mientras lo hacía, Rick se inclinó más cerca de su perro y susurró una orden aguda, su voz lo suficientemente baja como para que Harold apenas la escuchara. El perro reaccionó al instante, emitiendo un ladrido gutural fuerte que rompió la relativa calma de la calle. Harold se congeló en seco, su respiración rápida y superficial. Los ladridos se hicieron más fuertes, resonando por el pasillo de edificios y atrayendo la atención de los transeúntes. Harold se volvió hacia Rick, con el rostro pálido de miedo, e intentó dirigirse a él de nuevo. A pesar de su voz temblorosa, la frustración de Harold se desbordó cuando le dijo a Rick que los ladridos habían sido provocados deliberadamente. Acusó a Rick de darle una orden al perro para asustarlo, sabiendo muy bien que ya estaba asustado. Rick inclinó la cabeza y se cruzó de brazos, fingiendo inocencia. Rick respondió sarcásticamente, afirmando que Harold no podía tener miedo de los perros si supuestamente entendía sus órdenes. Su expresión se volvió burlonamente escéptica y sugirió que Harold estaba haciendo un escándalo sin motivo. El miedo de Harold se transformó en indignación. A pesar de su fragilidad, enderezó su postura y le dijo con firmeza a Rick que simplemente quería pasar sin más problemas. Su voz tenía una fuerza tranquila, pero sus manos temblorosas delataban su inquietud. Rick, aparentemente aburrido de la conversación, miró a su perro y murmuró otra orden. Esta vez, los ladridos se convirtieron en gruñidos. La postura del perro se puso rígida. Su musculoso cuerpo tembló de agresión mientras tiraba de la correa. La tensión entre los motociclistas pasó de la diversión a algo más oscuro. Se rieron, pero su risa tenía un matiz de crueldad. Rick dio un paso atrás y dejó que la correa se aflojara un poco, viendo a Harold estremecerse y tropezar hacia atrás. El perro se lanzó hacia adelante, mordiendo el aire, sus dientes brillando a la luz del sol. Las súplicas de Harold para que se detuviera no fueron escuchadas. Su voz se quebró mientras le rogaba a Rick que controlara al animal, pero Rick simplemente se encogió de hombros, murmurando algo sobre que no era su culpa si el perro reaccionaba mal. Los motociclistas continuaron riendo. Algunos de ellos sacaron sus teléfonos para grabar la escena. Entonces, sin previo aviso, el perro se liberó por completo del agarre de Rick. Se lanzó hacia Harold, sus mandíbulas apretando su rostro con una fuerza aterradora. Harold soltó un grito que resonó por toda la calle, su voz cargada de dolor y terror. La sangre brotó de las heridas profundas mientras Harold se desplomaba en el suelo. Arañó al perro en un intento inútil de liberarse, pero el agarre del animal era implacable.
Los motociclistas se quedaron en silencio. Su diversión anterior reemplazada por la sorpresa. Rick agarró la cadena del perro y tiró de ella hacia atrás con todas sus fuerzas, finalmente obligando al animal a soltar a Harold. Harold yacía en el suelo, con el rostro cubierto de sangre y piel desgarrada. Se agarraba a las heridas y su cuerpo temblaba mientras jadeaba. Rick miró nervioso a la multitud que había comenzado a reunirse. Sus expresiones horrorizadas dejaban en claro que habían presenciado todo. El pánico se reflejó en su rostro. Rick dio un paso adelante y levantó las manos a la defensiva. Gritó que Harold había provocado al perro, alegando que el anciano lo había estado molestando y provocando que reaccionara. Su voz era fuerte e insistente, pero los murmullos entre la multitud sugerían escepticismo. Los transeúntes comenzaron a sacar sus teléfonos, grabando tanto el cuerpo desplomado de Harold como los frenéticos intentos de Rick de desviar la culpa. Algunas personas llamaron a una ambulancia, con voces agudas y urgentes. Un valiente transeúnte se acercó a Harold, se arrodilló a su lado y trató de ofrecerle consuelo mientras esperaban que llegara la ayuda. Cuando llegaron los paramédicos, encontraron a Harold apenas consciente, con el rostro hinchado y sangrando profusamente. La multitud se abrió paso para dejar pasar al equipo médico. Sus expresiones eran una mezcla de lástima e indignación. Rick se quedó a un lado, con los brazos cruzados, observando la escena con una mezcla de desafío e inquietud. Los paramédicos levantaron con cuidado a Harold y lo colocaron en una camilla, estabilizaron su cuello y revisaron sus signos vitales. Las manos manchadas de sangre de Harold se aferraron débilmente al borde de la camilla mientras murmuraba incoherencias sobre lo que había sucedido. El transeúnte que lo había ayudado explicó la situación a los paramédicos, con la voz tensa por la ira mientras señalaba a Rick. Rick agarró rápidamente a su perro y se escabulló, murmurando excusas sobre la necesidad de irse antes de que alguien pudiera interrogarlo más. Su partida dejó un sabor amargo en el aire. La imagen persistente de las heridas de Harold era un duro recordatorio de la crueldad que acababa de desarrollarse. Harold fue llevado de urgencia al hospital, mientras las sirenas de la ambulancia aullaban por la ciudad mientras el sol se hundía en el cielo. Harold llegó al hospital en estado crítico, apenas consciente mientras los paramédicos lo llevaban en silla de ruedas a través de las puertas de la sala de emergencias. El personal actuó con rapidez, con movimientos prácticos y precisos. Una enfermera estabilizó la cabeza de Harold mientras un médico examinaba las profundas heridas punzantes en su rostro. La sangre se había secado en su piel, mezclándose con los hilos frescos que aún se filtraban de las lágrimas irregulares. La hinchazón ya había comenzado a distorsionar sus rasgos, haciéndolo casi irreconocible. Mientras el equipo médico trabajaba, los débiles gemidos de Harold rompieron el tenso silencio de la habitación. Limpiaron las heridas con cuidado pero a fondo, esterilizando la carne desgarrada y preparándola para los puntos. Llamaron a un cirujano plástico para que evaluara el daño, notando que la mordedura del perro había dejado cicatrices que serían difíciles de ocultar. Cuando terminó el tratamiento inicial, el rostro de Harold estaba fuertemente vendado. Su respiración era superficial y dificultosa. El médico asistente estaba de pie al borde de la cama, revisando la historia clínica de Harold mientras hablaba suavemente con una enfermera. «Tendrá que ser monitoreado por una infección», dijo el médico, mirando la piel desgarrada alrededor del ojo de Harold. «Hemos hecho lo que pudimos por ahora, pero la recuperación llevará tiempo». Acostado en la cama del hospital, Harold abrió lentamente sus ojos hinchados. Cada movimiento enviaba oleadas de dolor a través de su rostro y cuello, pero logró alcanzar el teléfono que descansaba sobre la mesa de noche. Sus dedos temblorosos luchaban por desbloquearlo, pero la determinación alimentaba sus esfuerzos. Cuando la llamada se conectó, la voz de Harold era débil y ronca mientras hablaba con su hijo, Marcus Evans. «Hijo», logró decir. Sus palabras se quebraron a medida que la emoción lo dominaba. «Hicieron que su perro me atacara». Al otro lado de la línea, Marcus se congeló. Su habitual actitud tranquila se desvaneció cuando la preocupación y la ira llenaron su voz. «¿Qué pasó, papá? ¿Quién te hizo esto?» Harold respiró temblorosamente, luchando por hablar. «Los moteros. Les dije que tenía miedo de sus perros, pero no les importó. Ellos hicieron que me atacaran».
Se le quebró la voz y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas vendadas. Les rogué que pararan, pero se rieron. «Por favor, hijo, ven al hospital». La respuesta de Marcus fue inmediata y decidida. «Estaré allí enseguida. Ánimo, papá». En menos de una hora, Marcus llegó al hospital. El aire que lo rodeaba estaba cargado de tensión. Sus pasos eran rápidos y decididos cuando entró en la sala de urgencias. Aunque su traje a medida y sus zapatos lustrados reflejaban su estatus de magnate inmobiliario, su rostro delataba una emoción cruda. Marcus era un hombre conocido por su compostura en las negociaciones de alto riesgo, pero ver a su padre en ese estado destrozó esa fachada. Cuando Marcus entró en la habitación, se le cortó la respiración. Harold yacía en la cama del hospital, con el rostro envuelto en gruesos vendajes blancos, y solo se le veían los ojos hinchados y amoratados. La vista de los puntos que le cubrían las mejillas y la frente encendió un fuego de ira en el pecho de Marcus. «Papá», dijo Marcus en voz baja, con la voz cargada de emoción. Se acercó a su padre y se inclinó para abrazarlo con cuidado. El toque fue suave. Sus brazos rodearon a Harold de una manera que transmitía tanto protección como tristeza. Harold se aferró débilmente a su hijo. Las lágrimas se le escapaban de las comisuras de los ojos vendados. «Se rieron de mí», susurró con voz temblorosa. «Pensaron que era divertido verme asustado. Les rogué que pararan, pero no me escucharon. Y ahora... mírame». Marcus se apartó un poco, con los puños apretados a los costados. Su mandíbula se tensó cuando las palabras de su padre se asimilaron. La idea de que alguien tratara a su padre con tanta crueldad le hacía hervir la sangre. Harold no era solo una víctima a sus ojos. Era su héroe, un hombre que había soportado toda una vida de dificultades con dignidad y fortaleza. «Pagarán por esto, papá», dijo Marcus en tono bajo pero lleno de determinación. «Me aseguraré de que así sea». Marcus metió la mano en el bolsillo, sacó su teléfono y marcó un número con la facilidad que da la práctica. La llamada se conectó casi de inmediato y en el otro extremo estaba el jefe detective Sam Carter, uno de los amigos más cercanos de Marcus y un oficial de alto rango conocido por su integridad. «Sam», comenzó Marcus con voz fría y firme, «mi padre fue atacado hoy. Un grupo de motociclistas le lanzó su perro deliberadamente. Ahora está en el hospital y está gravemente herido». El tono de Sam cambió a uno de urgencia. «¿Estás seguro de que fue deliberado?», preguntó, ya tomando notas. «Absolutamente», respondió Marcus, agarrando el teléfono con más fuerza. «Ignoraron su miedo, provocaron al perro a propósito y luego se rieron de ello. Mi padre me describió cada detalle, y no tengo ninguna duda de que fue intencional». Sam exhaló audiblemente. El sonido transmitía tanto ira como determinación. «Reuniré un equipo y comenzaré una investigación de inmediato», le aseguró a Marcus. «Llegaremos al fondo de esto. Dile a tu padre que descanse. No tendrá que preocuparse por nada». Marcus terminó la llamada y se volvió hacia Harold, colocando una mano tranquilizadora sobre su hombro. «Sam está en esto, papá. No se saldrán con la suya». Harold asintió débilmente, con los ojos llenos de lágrimas. Aunque el dolor seguía siendo insoportable, sintió una pequeña sensación de alivio al saber que su hijo luchaba por él. Mientras Marcus permanecía al lado de su padre, no pudo evitar pensar en la crueldad y la imprudencia que habían llevado a ese momento. La imagen del rostro ensangrentado de su padre lo perseguiría, alimentando su determinación de que se hiciera justicia. El corazón de Marcus ardía con una mezcla de dolor y rabia, pero se obligó a mantener la calma por el bien de su padre. El detective Sam Carter actuó rápidamente y reunió a un equipo de oficiales para investigar el ataque a Harold. Su primera prioridad era reunir pruebas para construir un caso hermético contra Rick y su banda de motociclistas. Los años de experiencia de Carter le habían enseñado que casos como este a menudo requerían pruebas abrumadoras para garantizar que se hiciera justicia. La investigación comenzó con oficiales que inspeccionaron el área donde ocurrió el ataque. Entrevistaron a testigos que habían estado presentes durante el incidente. Varios transeúntes habían grabado el ataque con sus teléfonos y las imágenes captaron claramente a Rick dándole órdenes a su perro. Los videos mostraban al perro ladrando y arremetiendo agresivamente cuando se le ordenaba, así como el horrible momento en que se liberó y atacó a Harold. El detective Carter también solicitó imágenes de cámaras de vigilancia cercanas.
Las grabaciones proporcionaron una cronología completa de los hechos, desde el momento en que Harold se acercó a los motociclistas hasta las consecuencias del ataque. El video muestra claramente a Rick provocando al perro y luego huyendo de la escena con su pandilla después del ataque. Con esta evidencia en la mano, Carter investigó más profundamente los antecedentes de Rick. Una búsqueda rápida reveló que Rick y su pandilla de motociclistas tenían un largo historial de actividad criminal. Sus registros incluían cargos por asalto, robo y vandalismo, aunque a menudo habían evitado la condena debido a la falta de pruebas o la intimidación de testigos. Carter se dio cuenta de que este caso finalmente podría llevarlos ante la justicia. Una vez que se recopilaron las pruebas, el equipo de Carter rastreó a los motociclistas hasta un garaje en las afueras de la ciudad. Era un edificio destartalado y cubierto de grafitis, y el sonido de los motores de las motocicletas resonaba desde adentro. Carter y sus oficiales se acercaron con cautela, rodeando el edificio para evitar que alguien escapara. Rick y su pandilla estaban adentro, riendo y bebiendo como si no tuvieran ninguna preocupación en el mundo. Cuando los oficiales entraron, la actitud confiada de Rick cambió rápidamente a una de fastidio. Se puso de pie, su sonrisa satisfecha regresó mientras trataba de ignorar su presencia. «¿Qué quieren?», swingueó Rick, fingiendo ignorancia. «No hicimos nada malo». El detective Carter dio un paso adelante, sosteniendo una tableta que mostraba las imágenes de vigilancia. Su expresión era tranquila pero autoritaria. «Sabemos lo que hiciste», dijo. «Esta grabación te muestra provocando a tu perro para que atacara a un hombre mayor». La sonrisa de Rick vaciló cuando Carter presionó el botón de reproducción. La habitación quedó en silencio mientras el video mostraba a Rick dando órdenes a su perro, los ladridos agresivos aumentando y, finalmente, el ataque brutal. Las imágenes no dejaban lugar a dudas. «Eso no es lo que pasó», murmuró Rick. Su bravuconería se desvaneció. «El perro actuó por su cuenta». Carter no se inmutó. «La evidencia dice lo contrario. Tú diste las órdenes y serás considerado responsable». Rick miró a sus compañeros motociclistas, que permanecieron en silencio. Se dio cuenta de que sus excusas habituales no funcionarían esta vez. Mientras los oficiales se movían para esposarlo, Rick intentó una última protesta. «¿No tienes pruebas de que quise lastimar a alguien?». La voz de Carter era firme mientras respondía. «La intención no importa cuando el daño es tan grave. Pusiste en peligro la vida de un hombre inocente y ahora vas a enfrentar las consecuencias». Rick estaba esposado. Sus protestas se debilitaban a medida que los oficiales le leían sus derechos. Sus compañeros motociclistas, ahora plenamente conscientes de la gravedad de la situación, no hicieron ningún intento de intervenir. Sabían que resistirse solo empeoraría las cosas para ellos. Rick y su pandilla fueron detenidos y la evidencia fue entregada a la oficina del fiscal para construir el caso. Mientras tanto, Marcus Evans solicitó una reunión con Rick en la estación. Carter dudó pero finalmente lo permitió, entendiendo la necesidad de Marcus de cerrar el caso. En la sala de interrogatorios, Marcus entró con una furia controlada. Se sentó frente a Rick, su postura tensa pero su voz tranquila. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó. Rick se reclinó en su silla. Su comportamiento casual regresó. «No fue tan grave», dijo encogiéndose de hombros. «El viejo estaba haciendo un gran escándalo de la nada. Solo me estaba divirtiendo». Los ojos de Marcus se oscurecieron. «¿Divertido?», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. «¿Llamas a enviar a tu perro a destrozar a un anciano? Mi padre podría haber muerto por tu estupidez». Rick se burló, su tono despectivo. «Mira, el perro actuó por instinto. No es mi culpa. Tal vez tu padre no debería habernos estado molestando». Marcus apretó los puños bajo la mesa, pero se obligó a mantener la calma. Se dio cuenta de que Rick no iba a hacerse responsable de sus acciones. La falta de remordimiento del hombre solo solidificó la resolución de Marcus. «Te arrepentirás de lo que hiciste», dijo Marcus con voz firme. Se puso de pie y se dio la vuelta para irse, deteniéndose en la puerta. «Disfruta de tu tiempo en prisión. Tal vez allí aprendas cómo se sienten las verdaderas consecuencias». Después de salir de la habitación, Marcus se encontró con Carter en el pasillo. «No le importa», dijo Marcus, sacudiendo la cabeza. «Asegúrate de que reciba el máximo castigo». Carter asintió.
Tenemos pruebas suficientes para asegurarnos de que no se salga con la suya, le aseguró a Marcus. Llevaremos esto a buen puerto. Cuando concluyó la investigación, la policía reunió más testimonios de testigos y decidió presentar los cargos contra Rick y su banda. El caso contra ellos estaba bien fundado, y Carter sabía que se haría justicia a Harold. El arresto de Rick marcó el comienzo de un rápido proceso legal, impulsado por la abrumadora evidencia reunida por el detective Carter y su equipo. Las imágenes de vigilancia, los testimonios de los testigos y las propias admisiones arrogantes de Rick dejaron en claro que sus acciones fueron deliberadas y maliciosas. Las lesiones de Harold solo enfatizaron la gravedad del crimen. En el tribunal, Rick se presentó ante un juez, su actitud desafiante ahora reemplazada por una incomodidad visible. La fiscalía no perdió tiempo en presentar el caso. La evidencia en video mostró a Rick dando órdenes a su perro. La respuesta agresiva del animal se intensificó cada vez. Las declaraciones de los testigos detallaron las sonrisas crueles y las risas burlonas de Rick y su pandilla. La culminación de la evidencia pintó una imagen poco favorecedora e irrefutable de la intención de Rick. El fiscal describió el ataque como un acto flagrante de crueldad. El abogado defensor de Rick intentó argumentar que las acciones del perro fueron espontáneas, pero el juez no se conmovió. Las imágenes de video, combinadas con la negativa de Rick a aceptar la responsabilidad durante su arresto, no dejaron lugar a dudas. El juez condenó las acciones de Rick como imprudentes, crueles y profundamente inhumanas. Rick fue sentenciado a 7 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 3 años. Los miembros de la banda de motociclistas, muchos de los cuales tenían órdenes de arresto pendientes, también fueron arrestados y acusados por sus delitos anteriores. La red de la banda, que había operado durante mucho tiempo en las sombras, fue desmantelada de manera efectiva. Por primera vez en años, las calles se sentían un poco más seguras. Harold, mientras tanto, permaneció en el hospital, con la cara vendada mientras comenzaba el largo camino hacia la recuperación. Las quemaduras de la mordedura del perro y las cicatrices de los puntos permanecerían con él por el resto de su vida, pero Harold era resistente. Cada día, trabajaba con el personal médico y los terapeutas para recuperar su fuerza. Sin embargo, el trauma emocional resultó más desafiante. El ataque había sacudido su sensación de seguridad, y Harold a menudo se encontraba despertándose en medio de la noche, reviviendo el momento en que el perro se abalanzó sobre él. Marcus visitaba a su padre todos los días, negándose a separarse de su lado durante el proceso de recuperación. Marcus le llevó libros, música y conversaciones reconfortantes para distraerlo del dolor. También se aseguró de que su padre recibiera la mejor atención posible, contratando especialistas y terapeutas para ayudar en la recuperación de Harold. A medida que la condición de Harold mejoraba, los periodistas comenzaron a contactar a Marcus para obtener declaraciones. Aunque inicialmente se mostró reacio, Marcus finalmente aceptó dirigirse al público. Se paró afuera del hospital, su presencia era imponente mientras hablaba con la prensa reunida. Explicó los eventos que llevaron al ataque, enfatizando la necesidad de rendición de cuentas. Su voz era tranquila pero resuelta mientras pedía cambios en las leyes de control animal y una aplicación más estricta contra quienes utilizaron animales como armas. «No se trata solo de mi padre», dijo Marcus, con la mirada firme mientras miraba a las cámaras. «Se trata de garantizar que personas como Rick Turner no puedan dañar a otros sin enfrentar las consecuencias. Mi padre fue atacado debido a su vulnerabilidad, y eso es inaceptable. Necesitamos enviar un mensaje de que la crueldad y el prejuicio no tienen lugar en nuestra sociedad». La declaración de Marcus desencadenó un debate generalizado sobre las responsabilidades de los dueños de mascotas y los peligros de utilizar a los animales como herramientas de agresión. Los grupos de defensa aprovecharon el momento y presionaron para que se aprobara una nueva legislación que protegiera a las víctimas de ataques similares y responsabilizara a los dueños de mascotas negligentes o maliciosos. Mientras Harold se recuperaba, Marcus también centró su atención en la divulgación comunitaria. Se asoció con organizaciones locales para financiar iniciativas que educaran al público sobre la tenencia responsable de mascotas y brindaran recursos a las personas afectadas por la violencia relacionada con los animales. Los esfuerzos de Marcus no solo honraron la terrible experiencia de su padre,
sino que también ayudaron a crear un impacto duradero. A pesar del progreso, el camino de Harold hacia la curación siguió siendo difícil. Las cicatrices en su rostro eran un recordatorio constante del ataque y el miedo a los perros persistía en su mente. Sin embargo, Harold encontró consuelo en el apoyo de su hijo y de la comunidad en general. Recibió tarjetas y cartas de desconocidos que habían escuchado su historia, ofreciendo palabras de aliento y solidaridad. Para Marcus, la terrible experiencia solidificó su compromiso de luchar contra los prejuicios y la crueldad. Usó su riqueza e influencia para financiar batallas legales para otras víctimas y abogó por reformas que apuntaban a problemas sistémicos. A través de su trabajo, se aseguró de que el sufrimiento de Harold no fuera en vano. Rick, por otro lado, enfrentó todo el peso de sus acciones. La prisión resultó ser una dura realidad para él, despojándolo de la bravuconería que alguna vez había ostentado. Los años que pasó tras las rejas sirvieron como un duro recordatorio de las consecuencias de su crueldad. A medida que pasaba el tiempo, Harold lentamente comenzó a recuperar su vida. Aunque su rostro tenía las marcas del ataque, su espíritu se mantuvo fuerte. Con Marcus a su lado, asistió a eventos comunitarios hablando en contra del odio y la violencia. Su resiliencia inspiró a muchos, convirtiendo su dolor personal en un catalizador para el cambio. Para Harold y Marcus, la justicia no se trataba solo de castigo, se trataba de crear un mundo donde los actos de crueldad como el de Rick no fueran tolerados. Juntos convirtieron su dolor en propósito, trabajando para garantizar que nadie más pudiera soportar lo que Harold había experimentado. Aviso legal. Esta historia es una narración ficticia creada para resaltar la importancia de la empatía, la justicia y la responsabilidad. No describe hechos reales, pero tiene como objetivo generar conciencia sobre el valor del respeto y la justicia en nuestras comunidades. Se recomienda discreción del espectador.